Bueno, vamos a desarrollar hoy el ejercicio número 4 de metal, que dice: una columna debe soportar una carga axial factorizada de 165 toneladas y un momento factorizado máximo de 5 toneladas en la mitad de su altura. Dicho momento coincide con el plano de mayor inercia del perfil. Si la altura total es de 5,2 metros y se encuentra articulado en ambos extremos, determine el perfil W más ligero necesario. Y nos da de datos el P sub U, que es la carga factorizada, 165 toneladas, y MU, el momento factorizado de 5 toneladas por metro. Bueno, este ejercicio es un caso de flexión compuesta. ¿Qué es la flexión compuesta? Es la suma de una compresión más una flexión. Normalmente en madera nosotros casi todos los casos tratamos siempre como una flexión compuesta cuando tratamos con piezas esbeltas. Es decir, la verificación de piezas de madera a compresión es una verificación a la compresión y al momento flector, en donde ese momento flector es proveniente de los efectos del pandeo o de la excentricidad de la carga. Bueno, en el caso de metal, nosotros a la compresión simple lo tratamos por separado y a la flexión lo tratamos por separado, y luego en la interacción nosotros recién mezclamos, digamos, ambos efectos. Bueno, entonces en metal hay veces que vamos a tener compresión sin momento flector y hay veces que vamos a tener compresión con momento flector. Entonces, cuando es compresión simple sin momento, sería lo mismo que dimos en el ejercicio número 1. Y cuando tiene momento flector, entonces es el caso de este ejercicio 4. Entonces podemos ver acá nuestra longitud, 5,2 metros, ¿verdad? Y ahí no está dibujado, pero se correspondería más o menos con un diagrama así. Tenemos acá nuestra columna, tenemos nuestros dos apoyos articulados. Este es un apoyo deslizante verticalmente y está aplicada una carga P sub U, y en la horizontal está aplicada una carga, vamos a llamarle FU. Y esta FU produce un momento flector máximo, que es el momento flector de 5 toneladas por metro que está acá. Entonces, esta es nuestra condición de carga y acá tenemos nuestro valor de momento máximo, MU, que luego tenemos de dato acá. Y la carga P sub U, entonces, es esta carga. Bueno, ¿cómo se resuelve esta clase de ejercicio? Vamos a irnos al formulario para ver un poco algunas cuestiones. Primero, el predimensionamiento. El predimensionamiento se hace mediante una carga equivalente. ¿Qué quiere decir eso? Se transforma al momento flector. En este caso, este es MX y este es MI. Eso es en caso de que haya doble momento flector, ¿verdad? En nuestro caso, en el ejercicio tenemos momento en un solo plano. Pero, por ejemplo, si tenemos momento flector en este plano y tenemos también momento flector en el plano perpendicular, entonces ahí tendríamos un caso de MUX y MUY, en donde, digamos, acá tenemos un eje y acá tenemos otro eje. Bueno, entonces esta fórmula de predimensionamiento, ¿qué hace? Suma la carga axial factorizada más una constante por el momento flector en el plano principal dividido la altura del perfil más otra constante por el momento en el plano, digamos, más débil del perfil dividido el ancho del perfil. Y de esta manera lo transforma en una carga axial equivalente. ¿Para qué? Para que nosotros podamos predimensionar como si fuese una carga directamente en compresión. Entonces lo que hace esta fórmula es nos transforma a una P equivalente a compresión simple. Entonces de esta manera nosotros podemos buscar un área de la sección mediante la fórmula que venimos utilizando para compresión simple, que era P sub U dividido phi por F sub CR. Entonces,
De esta manera nosotros predimensionamos. Claro que esta fórmula de predimensionamiento, por su sencillez, también tiene su inexactitud, ¿verdad? Entonces, puede darse el caso de que, bueno, a veces tengamos que iterar 2 o 3 veces antes de encontrar el perfil más liviano. Bueno, entonces esta es una fórmula de P equivalente. Para eso tenemos que conocer previamente la altura del perfil y el ancho del perfil que vamos a utilizar. Por lo tanto, recurrimos al tanteo. Probamos una altura de un perfil y un ancho de un perfil cualquiera para quitar una primera área, luego volvemos a repetir ya con la altura y el ancho corregido y así sucesivamente. Bueno, ¿cuál es la fórmula de verificación? La comprobación final es esta. Tenemos que ver si la carga axial o la carga factorizada dividido la resistencia del perfil a compresión es mayor al 0,20, entonces se usa esta primera fórmula de verificación. Si ese factor es menor a 0,20, entonces se usa esta fórmula de verificación. En donde tenés una interacción directamente P sub U, que es la carga factorizada dividido la resistencia a la compresión, más 8/9 de la interacción de los momentos. El momento en X, el momento factorizado en X dividido la resistencia en ese plano, más el momento factorizado en Y dividido la resistencia del perfil al momento en ese plano. Y esta interacción nos tiene que dar menor a 1. Entonces ese es el factor de cumplimiento. Bueno, para poder llegar a determinar la resistencia del perfil, tenemos que primero amplificar el momento flector. ¿Por qué amplificar? Bueno, sucede que el perfil, cuando está sometido a un momento flector, el perfil se deforma. Entonces, si yo tengo una carga axial y tengo también un momento flector, digamos que la línea de acción de la carga no coincide con la posición del perfil en ese punto. ¿Por qué? Porque el perfil se deformó, hay una deformación delta, consecuencia del momento flector aplicado. Entonces, ¿qué pasa? Esta deformación me produce un momento M' que vale delta por la carga P, siendo este P. A este se le llama momento de segundo orden. Entonces, el momento resultante, el momento total, va a ser la suma del momento aplicado más el momento de segundo orden. Entonces, ese momento de segundo orden, ¿de dónde proviene? Proviene de la deformación del perfil, porque el perfil no puede estar perfectamente vertical porque está aplicado un momento. El momento flector deforma el perfil en el plano de aplicación del momento, por lo tanto, ese centro de gravedad del perfil ya no coincide con la línea de acción de la carga P, entonces aparece una excentricidad adicional, y esa es la excentricidad de segundo orden. Bueno, esa excentricidad de segundo orden se expresa, para no estar calculando esta deformación, se expresa como un factor de amplificación que es directamente beta por M. Entonces, para no estar calculando este M', nosotros calculamos directamente el coeficiente beta. Y ese coeficiente beta, que es el factor de amplificación del momento, se obtiene de la siguiente manera. Este coeficiente beta es un coeficiente C sub M, que normalmente vale 1, a menos que haya unas condiciones de borde que vamos a mencionar después, dividido 1 menos P sub U, que es la compresión, digamos, la fuerza de compresión factorizada, la carga factorizada, dividido PE1, que es la carga de pandeo de Euler del perfil. Entonces, este coeficiente beta 1 vale siempre mayor a 1. Es decir, si le sale menor a 1, quiere decir que algo está mal. Siempre es mayor a 1. Pero en el caso más favorable va a valer 1. Porque quiere decir que el momento no se amplificó. Que directamente esta deformación es muy pequeña, entonces este momento M' es muy chico, entonces beta significa que es casi 1.
Profe, una consulta. Nosotros hacemos toda esta amplificación cuando tenemos un momento, un Exactamente. momento y una carga. Y la carga puntual no hace también que se deforme. Bueno, y la carga puntual, si está en el centro de gravedad, digamos, no produce deformación. Pero la deformación producida por el momento más la carga sí produce una amplificación del momento, que eso ya se tiene en cuenta en este M'. Entonces, esa deformación adicional inclusive que aparece ya está contemplado en este coeficiente beta según esta fórmula que tenemos acá. Entonces, todas las deformaciones de segundo orden que aparecen consecuencia de esa deformación, entonces ya están contemplados en este coeficiente beta. Que en el caso más favorable va a valer 1, quiere decir que no hay casi deformación, pero puede valer 1,2, 1,1, 1,15, o sea, a veces se amplifica bastante el momento respecto al momento flector inicial aplicado. Bueno, y les dije que este PE1 de la carga pan de Euler, según la fórmula de Euler, es el área por la tensión de fluencia dividido lambda sub c cuadrado, que es una forma diferente nomás de expresar la fórmula de Euler, y está en función a lambda sub c, ¿verdad? Bueno, y de eso se trata. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos a predimensionar, vamos a amplificar el momento en un plano y vamos a ver la resistencia a la compresión y a la flexión para poder hacer la interacción final y ver si nuestro perfil verifica. Bueno, este coeficiente C sub m que está acá, les dije que aparece según unas condiciones, y estas son las condiciones. C sub m vale si es, por ejemplo, el momento producido en el plano es producido por una carga distribuida en toda la longitud, entonces C sub m vale 1. Si tenemos, por ejemplo, una carga puntual, C sub m vale según esta fórmula. Y según las condiciones de borde, acá, esto por ejemplo muestra empotramiento, esto por ejemplo muestra articulación, según las condiciones de borde, entonces va a variar los valores de C sub m. Pero el valor que está por el lado de la seguridad es 1. Entonces, si ustedes no encuentran un caso especial que se ajuste a estos valores, pueden considerar en el caso más desfavorable un coeficiente C sub m igual a 1. Si no, si normalmente los casos que más vamos a encontrar son estos y estos, ¿verdad? Entonces en esos casos puede variar en estos dos valores. Entonces esto es para el coeficiente C sub m. Y si tenemos momento flector en los extremos, esto por ejemplo muestra que el momento flector es máximo en el medio del perfil, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si tenemos momentos flectores en los extremos? Entonces vamos a suponer este es nuestro pilar, pero en vez de tener una articulación tenemos acá un empotramiento. O sea, al tener empotramiento y al aparecer momentos flectores, normalmente los momentos flectores se dan en los extremos. O sea, acá tenemos un momento M1 y acá tenemos un momento M2. Entonces, cuando tenemos momentos que son máximos en los apoyos, entonces tenemos que hacer según esta fórmula que tenemos acá. Es 0,6 menos 0,4 M1 sobre M2. Entonces, si los momentos son del mismo signo, va a quedar acá una resta. Pero si son de signo contrario, como en este caso, por ejemplo, este puede ser positivo y este negativo, este queda una suma. Se va a hacer 0,6 más 0,4 M1 sobre M2. Entonces, cuando los momentos tienen signos contrarios, entonces esta es una suma. Y se utiliza el momento menor como valor de M1. Entonces yo veo, ¿quién es menor acá? Si el M superior o el M inferior. Bueno, vamos a suponer que el M inferior sea menor, entonces este va a ser mi M1 y M2 va a ser el mayor. Entonces esta fracción siempre me va a salir menor a 1. Entonces si esta fracción siempre me sale menor a 1, quiere decir que esta suma me va a salir también menor a 1. Entonces, por eso les mencioné del caso más favorable, que es cuando C sub m vale 1. Entonces, si es que no ven
no tienen ni este caso, ni estos casos mencionados acá, pueden considerar C sub m igual a 1 y va a estar por el lado de la seguridad, en ese sentido. Bueno, entonces vamos propiamente al ejercicio para aplicar esta fórmula. Son muy sencillas realmente, pero hay que entender bien nomás el concepto. Bueno, entonces, ¿qué tenemos? Tenemos un momento flector máximo en la mitad, que es este, y una carga axial P sub U factorizada que produce compresión en toda la sección. Entonces vamos a predimensionar según la fórmula. Entonces, ¿qué dijimos que era? Que P sub E era igual a P sub U más 2 MUX sobre D más 7,5 MUI sobre B. Como no hay momento en I, pues nosotros tenemos dos ejes principales del perfil. Tenemos el eje X y tenemos el eje Y. Entonces, en este caso no hay momento respecto al eje principal Y. Entonces, al no haber momento, esto es 0. Entonces queda solamente esta expresión. Entonces, que yo debo conocer PU y MUX, que ya tengo acá. Pero tengo que conocer D. D es la altura del perfil y yo no sé todavía qué altura del perfil voy a utilizar. Entonces, puedo probar como valor de predimensionamiento, por ejemplo, L sobre 25. Entonces podemos probar como L sobre 25 como primer valor de D. Y ahí buscar nuestra primera área. Entonces vamos a tener, por ejemplo, 520 de longitud dividido 25 me da 20,8 centímetros. Entonces podrían ustedes considerar, por ejemplo, acá 20 centímetros como primer valor. 20. Voy a poner ahí al lado 20 para que, digamos, simulando que ustedes están haciendo un ejercicio de cero. Bueno, entonces, P sub U, 165 toneladas, paso a kilogramos por 10 a la quinta. Y MUX, 5 por 10 a la quinta para pasar a unidad de medida, dividido 20. Entonces, ahí en ese caso, ¿cuánto me va a quedar? Voy a poner en verde para luego borrar y buscar el nuevo perfil en caso que no sea. Entonces, 165 por 10 elevado al cubo, más 2 por 5 por 10 elevado a la quinta, dividido 20 voy a poner. Me sale como P equivalente 215,000 kilogramos. Sería 215 toneladas. Voy a calcular mi A sub G mínimo. Entonces va a ser 215 toneladas por 10 al cubo dividido 0,85, que es el factor para compresión, por 2530. Y me va a dar 2530 era la tensión de fluencia del acero. Me va a dar 99,98 centímetros cuadrados. Entonces, este primer caso es considerando que el efecto de pandeo es 0. No hay pandeo acá. Cosa que no es real, ¿verdad? Siempre, por más corto que sea el elemento, alguna influencia del pandeo va a haber. Entonces, por eso normalmente adiciono esta segunda A sub G recomendado, que es la misma fórmula, lo único que cambio acá, F sub C por un valor F sub CR. El valor de F sub C se corresponde a un valor de F sub CR para lambda igual a 1, para lambda sub C igual a 1. Entonces, según la fórmula de verificación de tensiones, 0,658 elevado a la lambda sub C al cuadrado por FI. ¿Qué me va a quedar? Me va a quedar, si lambda sub C es 1, me va a quedar que toda esta expresión es 0,658 por FI. Entonces, 2530 por 0,658 me da 1665.
Y este valor de lambda sub c igual a 1 se corresponde para una esbeltez lambda igual a 90 más o menos. ¿Verdad que una esbeltez promedio para una pieza metálica? Bueno, entonces este 1665 es lo que nosotros usamos acá. Que equivale entonces para un lambda sub c igual a 1. Solamente por predimensionamiento, ¿verdad? Si ustedes quieren usar otro valor, pueden usarlo, según la experiencia. Profe, eso es Sí. para considerar también el pandeo. Exactamente. A la hora de Esta es la tensión de pandeo, digamos, para una esbeltez de 90. Entonces ahí ustedes ya tienen cubierto para una esbeltez 0, que es esta área, y para una esbeltez de 90 también ya van a tener cubierto. Entonces esa es la idea de tener esos dos valores. Entonces, si ustedes hacen la misma 215 toneladas dividido 0,85 por 1665, les va a dar 151,92 centímetros cuadrados. Entonces, fíjense cómo varía mucho. Sin efecto de pandeo tendrían casi 100 centímetros cuadrados. Con efecto de pandeo tenemos casi 150. Entonces, hay que buscar un perfil que siga más o menos estas condiciones, ¿verdad? Es más recomendable que vayan más cercano a 150 a 100. Ustedes se van a la tabla de perfiles laminados y buscan entre la serie W, entonces un perfil que tenga 8 pulgadas de altura, que son los W8, y que tenga un valor de área de 100 a 150 centímetros cuadrados. Fíjense, acá empieza el de 8 pulgadas. Y tenemos áreas de 19, 24, 33, 45, va subiendo más 9. W8 hay hasta 127 centímetros cuadrados nomás. Después ya empieza el W10. Entonces de 20 centímetros de altura no vamos a tener el área de 150 centímetros cuadrados que necesitamos. Entonces pasamos a la siguiente serie, que es el W10. Y volvemos a buscar. Entonces nos vamos al W10 y encontramos, por ejemplo, acá el 1088, que tiene 167 centímetros cuadrados. Entonces este puede ser, por ejemplo, un perfil apropiado. Entonces vemos este perfil, cuánto tiene de altura D. Tiene 27,5 centímetros. Entonces ustedes pueden volver a iterar, por ejemplo, y ver qué perfil les sale nuevamente. Entonces ustedes se van a traer el ejercicio. Dicen, bueno, el perfil de 20 no encontré. Ahora encontré uno que tiene 27,5 centímetros. Voy a poner en otro color para que se sepa que es mi segunda iteración. 27,5. Y vuelvo a calcular P sub E. Va a ser 165 por 10 elevado al cubo. Más 2 por 5 por 10 elevado a la quinta. Dividido 27,5. Me da 179 toneladas. Sería 179.000 45. Y este nuevo valor busco acá y acá. Le voy a hacer 179, nomás le voy a colocar 179, 179. Y mi nueva área va a ser 179 por 10 elevado al cubo dividido 0,85 por 2530. Me da 83 centímetros cuadrados. ...83,24 centímetros cuadrados... y para área requerida me da 126 centímetros cuadrados. Entonces, fíjense, disminuyo. Profe, lo que nosotros tenemos que buscar en la tabla es el área requerida, mayor a eso. Sí, mayor o igual, puede ser igual inclusive.
Entonces, ¿ahora qué pasó? Nos disminuyó porque aumentó la altura del perfil. Entonces, 126 centímetros cuadrados. Y nos vamos otra vez a la tabla. Vamos a la tabla. Vemos 126 centímetros cuadrados. Tenemos, por ejemplo, acá. Por ejemplo, 129 centímetros cuadrados. El W1068 tiene 26,4 centímetros de altura. Entonces, si queremos podemos volver a iterar, o si no, ya directamente probamos ese perfil. Porque 127 centímetros cuadrados necesitamos, tiene 129 y tiene casi la misma altura. Entonces, a partir de ahí ya podemos elegir, por ejemplo, el W10 por 68. Entonces, fíjense, iterando 2-3 veces más o menos ya converge a un área, digamos, más real. Bueno, entonces ahí, por ejemplo, probamos el W1068 que tenemos acá. Fíjense cómo nos llevó al mismo perfil. Bueno, mientras más veces iteremos esto, más nos va a converger a un valor dado. Entonces eso es importante, probar 2-3 veces antes de elegir el perfil, porque esto va a evitar que nosotros nos vayamos a, digamos, perfiles muy, muy lejanos. Bueno, saco los datos de ese perfil. Yo voy a necesitar... ¿Sí? ¿Te escucho? Discúlpame, viste que en el examen, si tenemos poco tiempo, no podemos hacer esas pruebas en la calculadora nomás y ponerte al lado. Pues sí, es que tenemos que esperar 2-3 veces. Pueden hacer en su calculadora nomás, sin problema. O sea, esto son números sencillos, no hace falta. Usted puede mostrar la última iteración nomás ya. Entonces, la última iteración donde le llevó al perfil. Es más, inclusive, ustedes pueden hacer el predimensionamiento. Y vamos a suponer acá le sale 150 centímetros cuadrados, pero acá ya están usando el perfil 129. Entonces, no hay problema que no haya concordancia entre el perfil elegido y el predimensionamiento, porque el predimensionamiento se sabe que es inexacto. Es inexacto y bueno, no hace falta estar escribiendo todas las veces que ustedes probaron, ¿verdad? De eso no se preocupen. Es más bien para que ustedes estén encaminados a encontrar el perfil indicado nomás. Por eso les mencioné que ustedes pueden usar inclusive acá este valor que yo les recomiendo, 1665, que es para una esbeltez de 90, ustedes inclusive pueden cambiar y pueden usar una esbeltez de 100, por ejemplo, o 110. Entonces le va a dar valores más por el lado de la seguridad, entonces le va a pedir, digamos, perfiles más grandes, entonces con seguridad les va a verificar. Bueno, una vez que ustedes tienen todos los datos, área del perfil, radio de giro en X, radio de giro en Y, módulo resistente, módulo plástico en X. Entonces, todos los datos que ustedes van a analizar por compresión y por flexión, entonces tienen que utilizar. Entonces, acá por eso usamos ZX, WX, usamos la carga de peso propio y los valores de radios de giro para saber la longitud de pandeo. Y también, muy importante, LP y LR, que son para cuando hay pandeo torsional, porque si hay flexión, tenemos que verificar todas las fórmulas de flexión, inclusive si hay pandeo, si hay inestabilidad del pandeo torsional. Entonces, por eso LP y LR también. Entonces, fíjense, nosotros tenemos 5,20 metros de longitud, entonces está comprendido entre LP y LR. Entonces va a haber efecto de pandeo torsional también. Bueno, entonces vayamos primero al momento amplificado. Vamos a calcular el primer coeficiente beta. Entonces, el momento amplificado va a ser la fórmula de beta. Para calcular beta se necesita C sub M y se necesita P1. Entonces vamos a calcular P1 y C sub M. Pero para calcular P1 necesitamos lambda sub C. Entonces por eso empieza por lambda sub C. De lambda sub C es KL sobre pi R, raíz de FI sobre E. KL es el coeficiente de pandeo, que vale 1 cuando es articulado. Va a valer 0,7 cuando es empotrado articulado y va a valer 0,5 cuando es empotrado. En este caso está articulado en ambos extremos, entonces K vale 1. Entonces va a ser 1 por la longitud, 520.
Divido pi por el radio de giro. El radio de giro que vamos a utilizar es en respecto al plano donde hay momento flector. Eso es muy importante. Entonces, si mi perfil está colocado así y mi momento flector se produce en este plano, entonces es referido a X. Entonces mi fuerza está así. Esta es mi deformación, digamos, del perfil. Entonces este está referido al eje principal X. Ahora, si mi fuerza estuviese en el sentido perpendicular, entonces yo tengo que usar el Y. En este caso, el ejercicio menciona, porque no nos muestra cómo está el perfil, pero dice que el momento coincide en el plano de mayor inercia. Entonces significa que está dispuesto de esta manera, porque la mayor inercia tenemos referido al eje X y está aplicado el momento entonces en este plano. Está en el plano Y, pero referido al eje principal X del perfil, que es el eje más fuerte. Entonces por eso el radio de giro acá es el radio de giro en X. Bueno, por raíz 2532 nos da lambda sub C1 igual a 0,515. Usamos la fórmula de Pandeo-Euler, área por F y dividido lambda sub C1 elevado al cuadrado, y nos da la carga de Pandeo-Euler, que es 1231 toneladas. Y con eso aplicamos la fórmula de C sub M, que va a ser 1 menos 0,2 por P sub U sobre P1, que dije que dependía de las condiciones de carga. En este caso la condición de carga es una carga puntual en el medio del vano. Entonces en la fórmula ustedes pueden ver que se corresponde a esto que está acá, esta condición de carga. Entonces por eso usamos esta fórmula. Entonces 1 menos 0,2 0.2 por P sub U dividido P1. Así nos da C sub M igual a 0,973. Esto siempre es menor a 1, porque el caso más desfavorable es 1. Menor o igual tienes. Como les dije, si no entra en ningún caso particular que está tabulado ahí, ni el caso de momento flector en los extremos, entonces ustedes pueden adoptar C sub M igual a 1, no hay problema. Está por el lado de la seguridad. Bueno, después tenemos el cálculo del coeficiente de amplificación, que es C sub M dividido 1 menos P sub U sobre P1. Esto nos da como resultado 1,124. Significa que se amplificó el momento flector en 12,4%. Entonces mi nuevo momento flector amplificado, ya teniendo en cuenta el momento de segundo orden, entonces es de 1,124 por 5, que era mi momento flector inicial, que es lo que teníamos acá. O sea, ahora tenemos nuestro momento flector amplificado ya con los efectos de segundo orden, 5,62 toneladas por metro. Una vez que tenemos nuestro momento amplificado, vamos a verificar a la compresión. A la compresión le llamo lambda sub C2 para no confundir con lambda sub C1, que es para calcular el momento amplificado. Calculamos de vuelta. Entonces, a compresión va a ser la misma fórmula, KL sobre pi R raíz de FI sobre E, en donde K es el coeficiente de pandeo que dijimos para articulado, K vale 1, entonces 1 por la longitud. 1 por 520 dividido pi por el radio de giro. Acá, ¿qué radio de giro vamos a usar? Ahora sí, cuando hablamos de compresión, vamos a ver el caso más desfavorable para la pieza comprimida. Entonces, si la pieza está sometida solamente a la compresión, tiene dos planos posibles de pandeo. Uno en el plano de la pantalla y otro en el plano perpendicular a la pantalla. No se nota muy bien, pero voy a dibujar un poquitito mejor acá. Entonces nosotros tenemos nuestro perfil dispuesto así.
tenemos nuestra fuerza axial y tenemos un plano de pandeo que es este, que sería el eje en azul, y tenemos otro plano de pandeo que es este, que es el eje que está en verde. O sea, este es nuestro eje X y este es nuestro eje Y. Entonces tenemos dos planos posibles de pandeo. ¿Cuál es más desfavorable? El más desfavorable es el verde. ¿Por qué? Porque está referido al eje Y del perfil. O sea, el pandeo en este plano va a girar respecto al eje Y del perfil. Por lo tanto, se usa ese radio de giro para el efecto del pandeo más desfavorable. Entonces, ustedes van a tener un pandeo en X y un pandeo en Y. Pero en Y va a ser más esbelto, porque tiene un radio de giro menor. Y tiene igual de longitud de pandeo en ambos planos. Entonces, este va a ser más desfavorable para la compresión. No confundir con el momento amplificado, que tiene que ser necesariamente en el plano donde ocurre el momento flector, independientemente si es más favorable o no del perfil. Entonces, cuando es momento amplificado es el radio de giro del plano donde está aplicado el momento, y cuando es compresión simple es el plano más favorable. Entonces acá tenemos que vale 0,87 la esbeltez y calculamos F sub CR. Entonces tenemos 0,658 elevado a lambda sub C al cuadrado por FI, me da una tensión F sub CR de 1843, y la resistencia phi P sub N va a ser phi por F sub CR por A sub G, que serían 0,85 para el caso de phi, coeficiente de resistencia de la compresión, F sub CR, la resistencia ya con los efectos del pandeo, 1843, y el área del perfil, que es 129 centímetros cuadrados. Y voy a multiplicar por 10 elevado a la menos 3 para pasar de kilogramo a tonelada. Entonces tengo como resultado esto. 202,08 toneladas de compresión aguanta mi perfil. Ahora tengo que ver cuánto aguanta por flexión. Entonces, como mi longitud LP es 338 y mi longitud LR es 1763 centímetros, o sea 17 metros, mi longitud de 520 está comprendido entre estos dos valores. Entonces tengo que hallar mi resistencia para un LB igual a 520, que es mi longitud no arrastrada en este caso, que va de apoyo a apoyo. Entonces, para este caso de longitud no arrastrada vamos a tener primero el momento plástico MP, que es Z por FI. Este es mi módulo ZX, esta es mi tensión de fluencia, y multiplico por 10 elevado a la menos 5 para pasar a toneladas por metro. Y tengo que vale momento plástico, o sea, resistencia MP, 35,37 toneladas por metro. Luego tengo mi resistencia MR, que va a ser la tensión FL por mi módulo SX. Esto me da, SX es 1241, eso habíamos sacado ¿se acuerdan del perfil? Acá está ZX y acá está WX, que es mi SX. Entonces ahí tengo que va a ser SX 1241 por FL. ¿Y qué era FL? Era FI menos 690. 690 era para canto redondeado. Los perfiles, hay dos tipos de perfiles: canto vivo y hay canto redondeado. Normalmente canto vivo son fabricados y canto redondeado son laminados. Laminado significa que ya viene en la fábrica con esa forma, y los fabricados son chapas cortadas y soldadas para formar un perfil. Bueno, entonces si es canto redondeado, que es este, entonces se usa 690 acá. Entonces va a ser 2530 menos 690, me da MR 22,83 toneladas por metro.
Profe, Entonces, una pregunta. ¿Y para sí, el otro canto que no es redondeado, cuánto se le tiene que restar? eso está en el formulario, era 700 y algo más o menos. 715 por ahí era. Pero está en el formulario, para canto vivo y para canto redondeado. Ese valor es este valor el que varía según sea canto vivo o canto redondeado. Entonces, MP es mi resistencia cuando tengo una longitud LB igual a LP. Y MR es mi resistencia cuando tengo una longitud igual a LR. Entonces, como yo tengo una longitud LB que está comprendido entre LP y LR, entonces también mi resistencia es un valor intermedio entre los dos. Entonces, por eso usamos esta fórmula MN, que es una fórmula de interpolación nomás. Que va a ser el momento plástico menos el momento plástico menos el momento MR por LB menos LP dividido LR menos LP. Entonces, MN va a ser igual a, primero, que es C sub B. C sub B está en la fórmula de... Eso creo que tengo cerrado, voy a abrir. Fórmulas metal clase 3. Ah, no, este no era clase 3, era clase 1, perdón. No, perdón, clase 2 era. A ver, voy a cerrar este. Clase flexión. Fórmulas clase 2. Acá está. Estas son las fórmulas C sub B que habíamos visto en la clase 2. Bueno, a nosotros, ¿cuál nos corresponde? Nos corresponde esta. Por flexión tenemos una carga puntual en la mitad y C sub B vale 1,32. Entonces, en nuestro ejercicio, C sub B vale 1,32 por MP, el momento plástico, 35,37, menos MP menos MR, 35,37 menos 22,83 por LB, que es 520, menos LP, que es la longitud del perfil LP, 338, dividido LR del perfil, 1763, menos menos LP, 338. Fíjense que esto metí todo en toneladas por metro y esto está en centímetros. Esto no importa porque las unidades de medida acá se van a simplificar. Como está lo de arriba está en centímetros y lo de abajo está en centímetros, se simplifica. Y va a quedar todo en toneladas entonces. Entonces, según la unidad de medida que yo introduzca acá, el resultado me va a dar en esa unidad de medida. Tengo que introducir en unidades de medida coherente nomás acá. Puedo meter o todo en metros o todo en centímetros. Yo normalmente acostumbro a meter en toneladas por metro este y este en metros. Bueno, pero como le digo, se simplifican. No hay problema con la unidad de medida. Entonces, si ustedes operan acá, le va a salir la resistencia MN. MN nunca puede ser mayor al momento plástico. Porque el momento plástico es la mayor resistencia de un perfil. Es cuando toda la sección ya lleva a la plastificación. Entonces, ¿qué pasa? Si MN me sale mayor a MP, entonces MP es mi resistencia. Eso es lo que sucedió acá. MN salió 44 y mi MP era 35 nomás. Entonces realmente el que rige es MP. ¿Y por qué me salió mayor? Por el coeficiente C sub B. Este fue el motivo por el cual hizo que salga más grande que MP, pero realmente MP es la máxima resistencia de un perfil de la flexión, entonces si sale mayor, rige MP. Entonces ahora sí, mi resistencia a la flexión, phi MN, es el factor phi por mi momento plástico y me queda entonces 31,83. Entonces esta es mi resistencia a la flexión. Yo ya tengo mi resistencia a la compresión,
202 toneladas de compresión y mi resistencia a la flexión 31.83 toneladas por metro. Ahora tengo que ver cuál es la fórmula que rige. Entonces, como dijimos en el formulario, hay que ver si rige esta o esta. Vamos a ver, P sub U sobre phi P sub N, si es menor a 0.20 o mayor a 0.20. Entonces, hacemos acá. P sub U dividido phi P sub N me sale 0.82. Es mayor a 0.20. Entonces se utiliza lo que era la fórmula 1. Entonces va a ser la fórmula de verificación, entonces va a ser P sub U sobre phi P sub N más 8 novenos por MUX sobre phi MNX. En el plano I no hay momento, por eso no escribo lo que es respecto a MUI. Entonces esta interacción me sale 0,97. Esto me sale menor a 1, entonces quiere decir que el elemento verifica, pero tengo que ver con el peso propio que sucede. Entonces a P sub U le voy a sumar el peso propio del perfil. Entonces va a ser 165 toneladas, era mi carga factorizada. Mi peso propio del perfil es de 527 kilogramos por metro. Perdón, el peso propio del perfil era, acá está, 101,2 kilogramos por metro. Pero multiplicado por los 5 metros 20 de longitud, tengo el peso propio total que es 0,527. 0,527 es 0,101,2, o sea, 0,1012 por 5.2 metros de longitud, me da entonces eso 5, acá está, 101,2 por 5 metros 20, me da 526 kilogramos, entonces redondeo a 527 por 1,2, que es el coeficiente de seguridad de la carga permanente. Y me queda esta nueva carga factorizada que es, bueno, en 2 decimales lo que me varía. Y con esto mi interacción pasa de 0,97 a 0,98 y el elemento sigue cumpliendo. Entonces mi perfil óptimo es W1068. Un criterio para juzgar si mi perfil es económico o no es esta interacción. Si esta interacción me sale entre 0,85 y 1, es un perfil económico y óptimo. Si mi valor me sale menor a 0,85, quiere decir que estoy sobredimensionando. Y si mi valor me sale mayor a 1, quiere decir que el perfil no verifica. Entonces esos son los criterios para saber si es el perfil o no más ligero. En este caso la interacción sale 0,98, probablemente es el perfil más ligero. No puede ser que haya en la tabla otro perfil que de una interacción tan cercana a 1. ¿Verdad? Digamos, estamos trabajando con 98% de eficiencia con este perfil bajo estas condiciones. Bueno, no sé si hay alguna pregunta adicional respecto al ejercicio. Buenas noches. Tuve que emitir desde otra computadora la clase de hoy porque yo me quedé sin luz en donde estoy. Pero ahora la luz ya regresó, así que si hay dudas podemos aclarar, si tienen alguna. ¿Qué tal, profe? Hubieron bastantes preguntas en el chat. Sí, me fijé que hay muchas preguntas, pero no sé cuál de ellas todavía no se contestó. Bueno, una de las dudas que vi era si era canto vivo o canto redondeado. Si ustedes entran en el formulario, van a ver que existen, fórmulas. Entren en la clase 4. No es clase 4. Era clase
En fórmula de la clase 2, les voy a compartir la pantalla. Fíjense, en la fórmula de verificación de aflicción tienen No. FL por S. ¿Sí? ¿Te escuchas? ¿Será que no puedes grabar esta sección de consultas para subir también? Sí. Gracias. Bueno, la consulta era hace rato. Cuando nosotros tenemos que nuestra longitud LB está comprendida entre LP y LR, entonces tomábamos esta fórmula de verificación que era C sub B por MP menos MR, paréntesis, LB menos LP dividido LR menos LP. En donde MR es la tensión FL por S, en donde FL es igual a FI menos FR. Y FR es 690 kilogramos por centímetro cuadrado, si es canto redondeado, y 114 megapascal, que son 1140 kilogramos por centímetro cuadrado cuando es canto vivo. Entonces, ¿cuál es la diferencia que sea canto vivo y canto redondeado? Es por el perfil. Si nosotros tenemos un perfil que tiene esta forma, voy a dibujar acá abajo. Este es un perfil de canto redondeado y normalmente son perfiles laminados. Y después están los perfiles armados, que son hechos con chapas cortadas y soldadas entre sí para formar un perfil. Y estos normalmente son de canto vivo. Entonces, si es canto vivo, se utiliza 1140 en esta tensión. Entonces acá va a quedar, por ejemplo, 2530 menos 1140 si fuese canto vivo. Y si fuese canto redondeado, va a ser 2530 menos 690 kilogramos por centímetro cuadrado. Y eso es para la tensión FL. Y FL multiplicado por el módulo resistente S, que era nuestro módulo W, nosotros tenemos ahí la resistencia MR. Entonces, MR es la resistencia del perfil para una longitud LR. Y MP es la resistencia del perfil para una longitud LP. Entonces, si nuestra LB está comprendida entre ambos, es una interpolación lineal entre esos dos valores. Eso es lo que significa la fórmula básicamente. No sé si eso contestó la pregunta. Profe, en el formulario, en lugar de es igual, tiene que estar una multiplicación ahí, ¿verdad? A ver, ¿en dónde? Ahí en donde está la flechita esa. FL es igual, dice. Debe estar multiplicando ahí, ¿verdad? No. Acá lo que se refiere es, esto es MR. MR sí. Es igual a FE, ¿verdad? En donde FL es igual a FI menos FR. O sea, el significado de FL no es lo que está indicando la flechita, no es que es una operación. O sea, significa que FL es FI menos FR y eso es lo que nosotros introducimos acá para calcular MR. Ok, profe, gracias. Profe, ¿y qué era ese? Y esta es la resistencia del perfil cuando tenemos una longitud no arrastrada igual a LR. Si ustedes entran en su tabla de perfiles laminados, yo tomaré con perfil W cualquiera. Si ustedes entran acá en la tabla de perfiles laminados, van a tener una longitud LP y una longitud LR. Entonces dice, bueno, para este perfil que está acá,
su longitud LP es 325. Significa que si yo tengo un perfil que mide de apoyo a apoyo o de arrastramiento en arrastramiento mide 325 o menos, su resistencia a la flexión va a ser MP. Si yo tengo un perfil cuya longitud es 12,56 o 12 metros 56, voy a poner acá abajo, otro perfil que es más largo y mide 12 metros 56 centímetros, entonces su resistencia es MR. Entonces, si yo tengo un perfil que su distancia de arrastramiento o su longitud está comprendido entre esos dos valores, entonces la resistencia del perfil va a ser MN, que es la interpolación de esos dos valores para la longitud que yo estoy buscando, que puede ser un valor intermedio. No sé, vamos a suponer que ustedes buscan para un perfil de 5 metros de largo. Entonces, para 5 metros de largo, vamos a interpolar linealmente entre MP y MR. No sé si se entendió el concepto. Sí, profe. Bueno, ¿otra duda si hay? Profe, en el video no aparecía esta parte del lambda del recubrimiento recomendado. Sí, eso es para predimensionamiento nada más. Normalmente nosotros solíamos predimensionar con FI, pero después introduje el lambda 90 para que sea un poco más certero, ¿verdad? Les voy a mostrar el ejercicio. Acá directamente ya les hago, para el lazo G recomendado, ya utilizo el lambda 90, ¿verdad? En el ejercicio, en el material que de la filmación todavía no aparece ese lambda 90, pero menciona. Entonces, la resistencia de un perfil para un lambda aproximadamente igual a 90, digo aproximadamente porque no es exactamente igual a 90, sino que es 91,05 más o menos, es 1665. ¿Y de dónde sale este 1665? Sale de la fórmula de lambda sub c. Entonces, lambda sub c era KL sobre pi r raíz de FI sobre E. Y F sub CR era 0,658 elevado a la lambda sub c elevado al cuadrado por F. Entonces, Profe, ¿en tu numerador es FI o II? no, vos decís del F sub CR. Dentro de la raíz, profe. Dentro de la raíz, el numerador es FI, perdón, al revés, es E. FI, ahí está. Bueno, entonces, ¿qué es lo que hacemos? Nosotros, esta expresión que está acá, igualamos lambda sub c igual a 1, arbitrariamente. Entonces, toda esa expresión se va a tornar 0,658 elevado a la 1 por FI, lo cual va a ser 0,658 por FI. Entonces, esto nos da 1665. Entonces, ¿por qué adoptamos 1? Primero porque es fácil de operar. Al ser este 1, toda esta expresión se hace 1 y la tensión acá es directamente FI por 0,658. Y segundo, porque el 1 está para un KL sobre R que ronda 90 aproximadamente. Pero nosotros podríamos tomar unas del 100 también para KL sobre R. Podríamos decir, no, esto es 100, entonces lambda sub c no va a salir 1, va a salir 1,05 a lo mejor.
Pero ahí ya nos saca la facilidad matemática nomás. Entonces por eso nomás se adopta 1. Y para un lambda sub c igual a 1 se corresponde más o menos un KL sobre R de 90, ¿verdad? Entonces por eso buscamos acá un radio de giro de 90. Para un esbeltez de 90. O sea, un radio de giro para un esbeltez 90. Eso es lo que hacemos acá. No sé si eso contestó la pregunta. Profe, viste que vos habías dicho en el video que tenemos que iterar hasta un punto. ¿Y hasta qué punto hay que iterar eso? Aparte, Hasta que te dé más o menos el mismo perfil. O sea, vos haces esta fórmula, ¿qué pasa? Nosotros que introducimos arbitrariamente, por ejemplo, la altura del perfil. Esta altura del perfil es arbitrario. Nosotros al empezar el ejercicio no sabemos qué perfil vamos a utilizar. Entonces elegimos un perfil arbitrario y le introducimos su altura. Entonces con esa altura del perfil nosotros quitamos, por ejemplo, un área 144.85. Entonces nosotros nos vamos a la tabla de perfiles laminados y buscamos esa área. Entonces ahí nos damos cuenta qué perfil vamos a usar y si ese perfil cambia de altura, a la altura supuesta, entonces buscamos por ejemplo 144, que se van a la tabla acá y buscan por ejemplo entre los W14, perdón, W10 tendría que ser para que sea 25 centímetros. Entonces baja más, W10 y buscan 144 centímetros. Entonces nosotros tenemos acá por ejemplo el perfil 1077. Entonces este perfil W1077 tiene una altura de 10 pulgadas o 25, aproximadamente 25 centímetros y tiene un área de 145,8 centímetros cuadrados, que es lo que nosotros estamos buscando. Nos sale acá 144 centímetros cuadrados. Entonces en este caso ya nos hace más falta volver a iterar, porque la altura del perfil elegido y el área del perfil elegido tienen lo que yo supuse en mi predimensionamiento. Pero si por algún motivo los W10 ya me quedan chicos, no encuentro uno de 144 centímetros cuadrados, entonces probablemente vaya a los W12. Entonces entre los W12, por ejemplo, podría elegir este perfil. Entonces digo, este tiene el área, pero es un poco más alto, mide 12 pulgadas. Entonces yo me voy otra vez a mi fórmula de predimensionamiento y cambio esta altura por la altura del nuevo perfil elegido, que me va a hacer cambiar mi PE y me va a hacer cambiar mi A sub G. Entonces ahí eso es una iteración. O sea, uno va a iterar primero con una altura arbitraria, luego va a elegir un perfil y va a ver qué altura tiene ese perfil que eligió, y si esa altura es diferente a lo que supuso inicialmente, entonces hay que corregir con la altura del perfil elegido y volver a sacar un A sub G recomendado. Y ahí lo que puede darse el caso es que me dé, por ejemplo, un perfil un poco más grande o un poco más chico. Entonces capaz me disminuya el perfil y use el que está abajo o use el que está arriba. Entonces para eso sirve la iteración. Yo entro a esa tabla con mi área recomendada, ¿verdad? Sí, con tu área recomendada entras a la tabla. gracias, profe. Dale. ¿Alguien más tiene alguna consulta? Bueno, si no hay más consulta, entonces dejémoslo aquí. Nuestro examen es dentro de 15 días, ¿puede ser? Sí, profe, el lunes. El próximo lunes. Sí. Bueno, entonces entraría hasta la clase de hoy. Sería ejercicio 1 al 4. O sea, el lunes 15 de lunes de noche. Ah, bueno, entonces tenemos una clase más. Profe, ¿cómo va a ser el examen? Va a ser un escrito teórico y un escrito práctico. Va a rendir primero el teórico
y después se rinde el práctico. El teórico tiene un peso del 40% y el práctico tiene un peso del 60%, pero la parte de práctica se puede rendir con material, Profe, virtual va a ser. no presencial. Sábado 20 rendimos, profe. Sábado 20. Me Sí. confundí con aerodinámica. Bueno, y sábado 20. Bueno, entonces tenemos 2 clases más. Tendríamos el ejercicio 5. El ejercicio 5, el 6. Vamos, sí, el 6 podría entrar también. El 6 es cortito. Entonces, hasta el ejercicio 6. Y rendiríamos probablemente ese sábado de tarde. Profe, ¿y la teoría hasta que entraría? Y no sé, tendrían que ver en la clase teórica hasta dónde se desarrolla. Profe, y los PDF, la teoría vas a subir porque es bastante extenso y hay que leer. Entiendo que los PDFs, voy a ver si en el Classroom no subieron todavía, porque esos materiales de PDF ya están, o sea, están todos hechos. Hay que subir. O sea, yo vi los videos Sí, y es un poco complicado leer del video. entiendo. No, hay PDF del video, o sea, todo lo que está escrito ahí está en un PDF que es más amigable de leer. Dale, profe, gracias. Bueno, quedamos así entonces, nos vemos la semana que viene. Vale, profe, gracias. Dale, profe, gracias. Dale, hasta luego.